noches, queridos amigas y amigos. Una vez más, bienvenidos a este su espacio, Encuentro con Jordi. Agradecidos del alma de todo el apoyo que hemos estado recibiendo y también todo lo que nos escriben, nos hablan sobre el contenido de cada domingo, al igual que esta noche, esperando que sea de su total agrado lo que hemos preparado para todos ustedes. Cerrando el mes de la prevención del cáncer de mama, dedicamos el espacio de hoy a conocer más sobre esta enfermedad, desde el ámbito profesional y personal, junto a un gran especialista en el área y a una sobreviviente con muchas lecciones que compartir. Te damos la bienvenida a Encuentro con Jordi. En esta parte del comentario, quiero referirme rápidamente a varias cosas. Lo primero es, y si bien es cierto que fue a final de la semana pasada, los pronunciamientos del expresidente Medina. Yo sé que ustedes, muchos quizás están sonriendo, al igual que lo hice yo ahora, porque es contraproducente, fuera de lugar. A veces hay cosas que para usted decir algo que va a causar algo muy contrario a lo que usted piensa o a la posibilidad o la posición suya, mejor quédese callado. Yo creo que el expresidente Medina, al igual que muchos peledeístas que nos puedan estar viendo ahora, saben a ciencia cierta por qué perdieron las elecciones. Desde 2 años antes de las elecciones, se pudo haber quizás, si el PLD, o mejor dicho, si el expresidente Medina deja atrás su egoísmo, por igual, en el caso del expresidente Fernández, quizás se le hubiese hecho mucho más difícil al actual partido que está en el gobierno del PRM. Porque evidentemente lo que frustró tantas cosas fue el querer permanecer y hacerlo de la manera que se hizo, que ya es casi una telenovela repetida. Imponer un candidato que nunca caló, nunca aprendió, y después de haber dicho a los demás precandidatos, bueno, vamos a hacer una encuesta y el que salga más alta, pues ese va a ser el candidato del PLD. Pues eso no fue lo que pasó. Y eso también trajo mucho resquemor internamente. Y estamos conscientes que muchos PLDistas no fueron a votar o no se animaron a hacerlo. Entonces, no es por el hecho de que el pueblo se cansó de estar en bienestar, por favor. ¿Y quién se cansa de estar bien? Yo creo que parece que en ese momento le hicieron un chiste y el expresidente Medina fue lo primero que soltó. Y la verdad que mientras no se analicen, mientras no se tomen el tiempo de reflexionar, que yo entiendo que no lo han hecho, y quizás sea muy difícil ya, porque ahorita empieza, luego de que finalice este año, esperemos en Dios que nos den un chancecito de descansar de la política por ahora, pero creo que eso no se nos va a dar, aunque la Junta Central Electoral ha tratado de hacer su papel en esa parte. Pero bueno, que hagan su oposición es de derecho, como lo hizo el PRM en su oportunidad. Lo que estamos hablando es el aspecto de la política, que nos deje un chance, ¿verdad? En estos 3 meses, que comencemos el año que viene, y nos den un chance. Pero bueno, la situación es la siguiente. Habría que ver si aprenden la lección. Y yo creo que solamente así, y mirando sus errores, podrán quizás asumir una postura diferente a la que el pueblo tiene sobre ustedes. Pero eso ya es cuestión de cada uno. Mientras digan, que quizás alguien me está diciendo, Jordi no sabe lo que está hablando. Analícense y vean cuáles son los hechos y los resultados. En otro tema, señores, el caso de los legisladores. Hace tiempo, por esta misma palestra, nosotros habíamos dicho, cuando se hablaba de la reforma policial y de que la policía no sirve y que la policía está en descomposición, señores, y nosotros preguntamos, ¿y solamente es la policía? No es solamente la institución del orden. Miren el caso del Congreso, que uno se queda pasmado.
cuando se ha hablado en esta semana de las exoneraciones, en un momento en que el gobierno está hablando del aspecto fiscal, de una reforma fiscal. Pero entonces, ¿cómo usted pretende hacer que el pueblo asuma sacrificios, que la clase media siga siendo el colchón o el jamón dentro del sándwich, mientras usted tiene muchísimos privilegios? Porque ahora no estamos hablando de este Congreso en particular, es que ha sido la historia así. Recuerden ustedes que cuando el tiempo de la Seguridad Social, cuando salió y fue emitida la ley 8701, si no mal les recuerdo, pues los legisladores tienen su propia seguridad social. Entonces, ¿cuál es la preocupación si uno verifica que es una ley que debería ser modificada, que debería ser transformada? Porque evidentemente tiene muchos vacíos, muchas situaciones en contra para la población en sentido general. Entonces yo creo que son cosas que uno dice, wow, y cuando ve el caso de las exoneraciones y el gran reportaje, el gran trabajo que hizo nuestra estimada Alicia Ortega, cómo se distribuyen esos famosos cofrecitos o barrilitos que a veces colocaba ella en el trabajo que hizo el pasado lunes, de cómo había cheques que se hacían a fulano de tal, llamaban a esa persona, a Luis, a Pedro, y Luis o Pedro decían, no, pero yo no estoy recibiendo ese cheque, o sí, a mí me ayudaron, pero yo no he vuelto a recibir más nada. Entonces, caramba, ustedes ven, no es solamente el caso de la policía, es que aquí hay muchas cosas que hay que reformar, que hay que transformar, el Estado en sentido general, porque es que el sistema que nosotros tenemos está hecho para la impunidad y la corrupción. Entonces, cuando uno observa pronunciamientos como el de la legisladora Lila Alburquerque, que ella dice, no, si asumir las exoneraciones son ámbitos de corrupción, yo soy corrupta, a mí que me den mi cheque. Pero, señores, ¿y qué es lo que está pasando en este país? O sea, uno dice, wow. Entonces, no es solamente la policía. Uno a veces lo toma como chanza para que a uno no le den un infarto. Porque usted dice, wow, y esos son los representantes, una gran parte de ellos, porque evidentemente no son todos. Pero la historia de los congresos nuestros, eso es lo que hemos visto siempre, que la mayoría simplemente vela por sus intereses. Por eso usted ve el asunto de las 3 causales, por eso también usted ve que no quieren asumir la imprescriptibilidad para el asunto de los casos de corrupción, por eso usted ve que tampoco asumen como sanción el clientelismo. En fin, no nos puede sorprender lo que vimos en esta semana, de que cada quien salió a defender sus intereses. No, que se lo quiten a las exoneraciones en sentido general. ¿Está bien? Pero entonces, es que el problema está en que no la mayoría de ellas son utilizables para sacarle provecho, que es lo que le pasa a los legisladores. Bueno, señores, aquí en la parte del comentario, esperando que hayan analizado, al igual que nosotros, todo lo que hemos comentado. Vamos a la pausa. Bien, señores, hoy tenemos en la noche de hoy a un invitado que, a propósito del mes que estamos cursando, se hacía necesario que un profesional de la medicina pudiésemos hablar con él y él nos explique sobre su experiencia, su sapiencia con relación al cáncer de mama. Nos referimos al doctor Rafael Gutiérrez. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de compartir este espacio, llevando un poco de colaboración para lo que es la sensibilización sobre el cáncer de mamas, que es lo que celebramos en este mes de octubre. Bien. Lo primero, doctor, ¿qué factores inciden en la afectación de mama? Debemos dividir primero en dos grupos principales de factores.
lo que son factores modificables y factores no modificables. Factor modificable significa que el comportamiento del individuo Sí. puede disminuir o aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Un factor modificable, por ejemplo, es la dieta. Las pacientes obesas tienden a desarrollar más fácilmente cáncer de mamas. Las fumadoras, vida sedentaria, esas tienen mayor probabilidad de desarrollar el cáncer en el seno. Aunque no son determinantes para que actúen como un iniciador de la enfermedad, sí pueden facilitar, es decir, ser promotores del desarrollo de la enfermedad. Entre los factores no modificables está el sexo. El ser mujer implica un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mamas. Y la incidencia es que por cada 100 casos en mujer aparece uno en hombre. Wow. Eso no se puede modificar. No se puede modificar tampoco la genética. Una cosa, y no quiero que pierda la idea. ¿Por qué razón se da? Yo lo puedo asumir, pero quiero que usted lo explique, porque usted es el especialista, yo no. ¿Por qué razón se da esa situación que es más preponderante en la mujer que en el hombre, el cáncer de mama? Hay varias razones, entre ellas es la anatómica. Hay más volumen mamario. Ah, bueno, claro. Una de ellas es los ciclos hormonales que pueden estar ligados a la misma prevalencia de la del sexo. y todo eso. Okay. Entonces, eso, la genética, en relación a otro factor no modificable, es que la herencia, las hijas de mujeres con diagnóstico de cáncer de mama, hermanas, gemelas, madres, tienen una probabilidad mucho mayor que la población general en mujeres que no tienen historia de cáncer de mama en su familia. En las familias donde ha habido un hombre que ha tenido el diagnóstico de cáncer de mama, también esas mujeres deben de tener un chequeo más estrecho, más vigilante, de que sabiéndose de que tienen un mayor riesgo que la población general. Yo le había hecho esta pregunta y quiero realizársela de nuevo en radio. Por ejemplo, en el caso personal, mi madre murió de cáncer de mama. ¿Qué posibilidad habría entonces, siendo la abuela de mi hija, ¿verdad? Claro. Que pudiese o qué cuidado tuviésemos que tener en esa situación con relación a mi hija? Es importante saber si por la línea materna han habido pacientes con cáncer de mama, porque así los padres, por los dos padres, por la línea genética de ambos padres, tendría una mayor incidencia. Pero yéndonos específicamente al caso de la niña con el diagnóstico de cáncer en la abuela paterna. Como se había mencionado anteriormente, todas las mujeres deben de aprender el examen de sus senos una vez que empieza el desarrollo desde el primer ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque esto permite que al tocarse mes tras mes vayan conociendo qué es lo normal y qué puede aparecer que sea anormal en la anatomía de su seno. Qué bueno que usted me toque ese tema, porque yo leyendo, a propósito para esta conversación, hay doctores que entienden en el país que el toque no es necesariamente lo prudente. Alegan ellos que, por ejemplo, cuando viene a sentirse el toque, quizás ya la protuberancia es de un tal que quizás se ha perdido el tiempo en esa situación. Y lo que recomiendan es el cuidado preventivo, o sea, la visita periódica al oncólogo. Pero nunca se puede pensar que el que una mujer haga un autoexamen va a sustituir la visita periódica al médico. Ya perfectamente. Simplemente, y los datos están presentes, cuando una mujer se palpa el seno y se siente la masa, en general tiene 3 a 4 centímetros de diámetro.
Cuando un médico lo palpa, puede tener 1 o 2 centímetros. Pero cuando se hace la mamografía, la sonografía mamografía, puede tener el diagnóstico con lesiones de menos de 1 centímetro de diámetro. Ahora, esto no es que cada uno tiene que ser separado del otro. Al contrario, cuando se unen todos, es más probable hacer un diagnóstico temprano. Pero debe de tener la educación suficiente para saber que aparte de hacerse el autoexamen, debe de hacerse la sonografía y la mamografía. ¿Por qué hay tanto temor en las mujeres dominicanas a realizarse, no el tacto, sino el examen como tal, cada 6 meses o cada cierto tiempo, según su experiencia? Yo entiendo que ese temor está asociado al bajo nivel educacional. Uno compara lo que es el decir, bueno, recibí la presión para que sea un mejor estudio, el de la mamografía, con el hecho de que le digan, nunca se hizo mamografía, hazte una mamografía y hay un proceso que puede culminar con un diagnóstico de cáncer. Comprendo. Entonces, uno no atribuye a otra cosa que sea el desconocimiento. Además, cada día estamos con mejores tecnologías. La sonografía no duele. La sonografía, la única molestia que tiene es que el gel que se utiliza en un sistema de aire acondicionado, un poquito de frío. Pero la mamografía no tiene por qué. Las mujeres, evidentemente, se respeta ese criterio, dicen que le molesta y el seno es muy sensible. Le molesta la presión, pero no justifica eso que no se hagan la mamografía. ¿No habrá también una motivación quizás también económica? Claro, como pensar, yo no me voy a hacer el examen o no voy a ir periódicamente porque quizás si salgo, el problema, el gran temor que se tiene cuando se habla de cáncer es relacionado a dinero. El costo. Evidentemente que sí. Pero con eso no hacemos más que agravar el problema. Sí, es cierto. Porque mientras más temprano se hace el diagnóstico, mayores son las probabilidades de control de la enfermedad y menor será el costo en la inversión de los tratamientos. Ese era el punto que yo quería que cayéramos, porque la gente debe comprender que mientras más tardío es el descubrimiento de su afectación, es mucho más probable que haya que asumir más costos económicos. Más costos, más modalidades de tratamiento, más largo el tratamiento, porque tú estás luchando, tratando una enfermedad que se puede prolongar en el tiempo. Si es una paciente que llega con un diagnóstico temprano, pues tú en el inicio del tratamiento, cuando planificas, estás diciendo, bueno, esta paciente va a tener 6 meses de tratamiento, va a tener 1 año, va a tener 5 años. Dependiendo Entonces de la ya tienes una idea de lo que va a pasar. Por eso es que a veces la gente no comprende. Cuando uno escucha en publicidad o escucha en las campañas que ustedes hacen como médicos o como instituciones, cuando se dice una detectación temprana, la gente tiene que entender que eso también ayudaría y contribuiría con el aspecto económico definitivamente. Y de la vida, porque eso es lo primero que se busca. Porque una detención temprana aumenta el periodo libre de enfermedad, es decir, desde que se hace el diagnóstico transcurren años en la gran mayoría de los pacientes, si es que vuelve a aparecer el tumor, y aumenta para las pacientes ya tratadas la tasa de sobrevida. ¿Por qué aparece de nuevo? Puede haber varios mecanismos, entre ellos la resistencia celular al tratamiento. También puede aparecer el hecho de que el primer factor o el factor iniciador del proceso de la aparición del tumor, la persona no haya superado este factor, por ejemplo, un fumador. Un fumador. Persiste el tabaquismo. Entonces hay factores, tú le dices a las mujeres con cáncer de mama y que están un poquito llenitas, tú le dices, tiene que bajar porque mientras más grasa tiene su cuerpo, más probabilidades hay de conversión de esa grasa en hormonas y eso estimula muy entendible. Entonces, si no cambian la dieta, si no cambian el estilo de vida,
las probabilidades de que vuelva a crecer el tumor son mayores que las que llevan es cierto que dentro de la los factores de recomendación. riesgo está el desodorante que se usa, el sostén. ¿Es cierto que eso es demostrable o es ya algo Es afirmado? difícil poder decir que el brasier, el desodorante, como agente iniciador del proceso de la oncogénesis, de que de por sí estos factores mencionados incidan en la aparición de un nuevo tumor, Ya. es poco probable. Probable. No hay datos estadísticamente significativos de que te digan que sí. Hay un ejemplo Sí. que sí se pudo verificar, y es que es una costumbre de que a las niñas se le ponga talco en Sí. el área genital. Sí. Y hay un estudio que demostró que hay una sustancia en el talco que puede desarrollar cáncer en el ovario en la vida adulta. Wow. Entonces ya eso se le ha Sí, ya dado hay- seguimiento y esas sustancias se han retirado de la fábrica. Doctor, ¿por qué, si me equivoco me corrige, por qué no hay estadísticas en nuestro país que podamos decir como en otros países, la Sociedad Oncológica Norteamericana o Europea? ¿Qué nos ha pasado? Bueno, hace muchos años se trató el primer intento que se hizo de que hubiese un registro nacional de cáncer. Se tomó como patrón el Instituto Oncológico Heriberto Peter en Santo Claro. Domingo y el Instituto Oncológico Regional del Cibao. Ambas instituciones tienen registro hospitalario de cáncer. Es decir, ellos saben cuántos casos han recibido por año desde tal época. Ok. Pero, ¿qué pasa? El paciente que va a mi consulta puede ir al Instituto Oncológico, puede ir al Peter, puede ir a otro oncólogo. Entonces, no hay un documento, aunque se está trabajando en eso, no hay un documento único ni obligatorio comprendo. que reporte al Ministerio de Salud Pública quién ha sido diagnosticado de cáncer. Ya. Entonces, sin eso, lamentablemente, no podemos hacer políticas de salud sobre cáncer. Entonces, cuando yo leía una estadística en el año 2020, hubieron 19.000 casos, entre ellos, entre próstata y cáncer de mama. Próstata era mayor, creo que era un 40%, unos 6.000 casos, y para el cáncer de mama, unos 3.000 y pico de casos, un 17%. O sea, que el dominicano y la dominicana tenemos que tener siempre ojeriza con la próstata en los hombros y el cáncer de mama. Sí. Pero esas estadísticas o esa numeración es quizá algo como registro de lo que usted habla. Son significativas porque son las realidades que tenemos. Ya. Pero para establecer políticas de salud Exacto. quedan por debajo de lo que pueda motivar. Comprendo. Doctor, Sabemos Sí. que si el hombre vive lo suficiente, va a desarrollar cáncer de próstata. Pero también sabemos que cáncer de mama y cáncer de cuello uterino son las dos patologías oncológicas que más frecuentemente afectan y que más muerte por cáncer provocan en nuestras mujeres. Entiendo. Pero aquí el programa de vacunación para el virus del papiloma humano está muy por debajo. Y la vacuna de esto previene el cáncer de cuello. Eso es parte de un programa que yo quiero hacer con usted, pero ya eso en otra, Siempre porque me interesa ese tema, de verdad que sí, con el asunto del papiloma humano. Doctor, ¿qué es el BRCA1 y el BRCA2? BRCA 1, para que usted vea BRCA que hay que corregir. son estudios genéticos que te van a decir o que nos dicen qué posibilidades tiene una mujer de desarrollar cáncer de mama y o de ovario, porque genéticamente se relacionan uno con otro. Pero sí es importante que no está indicado para todas las mujeres. ¿No? ¿Y por qué? No, porque estudia o determina qué probabilidades genéticas, de alteraciones genéticas que conlleven a esta mujer. Cualquiera se lo puede hacer porque lo puede pagar. Claro. Pero la significancia clínica, evidencia científica, se basa de realizarlo en aquellas mujeres que tienen antecedentes importantes de cáncer en su familia. Entendí. Entonces, ¿qué puede pasar con estos resultados? No tiene evidencia de que haya alteraciones genéticas para desarrollar cáncer. Comprendo. Bien,
Pero las mujeres que tienen estas posibilidades, sí se puede hacer alguna intervención médica para disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad. Muy comprendido. Entonces no se llama para evitar, sino para cirugía o tratamiento de disminución de riesgos. En ese ámbito hereditario, hace unos años una conocida actriz norteamericana, Angelina Jolie, a propósito de lo hereditario, sí. Ella tomó, bueno, se quitó sus dos senos, ¿verdad? Sí. O sea, asumiendo que podía pasarle por la situación hereditaria. Ese es el fin, el objetivo de hacer la determinación de BRCA. Okay. Porque te dice, esta persona, esta mujer tiene tal riesgo de desarrollar un tanto por ciento las posibilidades. No elimina el riesgo completo de la cirugía. Eso iba a preguntar ahora. Sí disminuye. Recuerda que te menciono cirugía de disminución de riesgos. Perfecto, ya entendí. Doctor, para ir finalizando, ¿cuál es una anécdota que puede darnos en su experiencia como profesional más difícil que ha tenido en el ámbito? Difícil. Sí. O quizás que más... Jordi, me pone a pensar en 2 segundos, 30 años de... Ay, Dios mío, lo estoy matando. Pero hay cosas que sí, uno puede contar. Por ejemplo, en una de estas intervenciones, estuvimos hablando del diagnóstico de sonografía y mamografía, y la mujer se para y va y se hace el estudio y tiene un tumor de menos de 0.5 centímetros de diámetro. Si eso no hubiera sido, si ella no está ahí escuchando y no toma la decisión de hacerlo, evidentemente el tumor sigue creciendo. De eso a unos 10 años, la mujer controla bien, sin ningún problema. Igualmente, mucho tiene que ver la actitud del paciente y su familia para el control de la enfermedad. Qué bueno. Y en el tiempo he tenido oportunidad de ver niños 3 meses como pacientes de 90 tantos años y luchan. Qué bien. Luchan. Una última, en 30 segundos, una última reflexión y mensaje a propósito del mes de cáncer de mama. Bueno, la sensibilización del cáncer de mama es sumamente importante. Como también es importante que sepan quien sospecha que tiene cáncer, que se haga orientar, hacer la consulta con médicos especializados en el área. ¿Por qué? Porque hasta para la forma de llegar a un diagnóstico de cáncer puede cambiar el estilo y la modalidad de tratamiento y eso repercutir en largo plazo sobre la sobrevida de los pacientes. Wow. Tenemos buenos centros, hay mucha tecnología, hay medicamentos de alto costo que son subvencionados por el Estado. Hay muchos profesionales en el desarrollo de la oncología, entonces todos tienen a mano el poder hacer una buena elección. Doctor, muchas gracias, de verdad que sí. Usted siempre sabe que siempre estamos a sus órdenes. Gracias. Me place. Señores, aquí en esta conversación en la que hemos aprendido y hemos ampliado nuestra conciencia con el doctor Rafael Gutiérrez a propósito del cáncer de mama. Vamos ahora a una pausa. Bien, ahora tenemos en esta parte lo que más quizás fuera del ámbito de lo profesional, el ámbito humano. ¿Cómo es tocado un ser humano por el cáncer de mama? Y precisamente en esta noche tenemos a alguien que nos va a contar su historia, su travesía como individuo y también como familia enfrentando esta enfermedad. Catherine Gibre. Buenas noches, Catherine. Buenas noches, Jordi. Un placer. Gracias por aceptar la invitación. Lo primero es, ¿qué sabías, qué conocimientos tenías sobre el cáncer de mama cuando simple y llanamente no padecías de la enfermedad? Poquísima información. Realmente yo te diría que
que lo único que yo tenía es cáncer asociado con muerte y cáncer asociado con unos tratamientos que en muchas películas uno ve que te dan náuseas y que hay físicamente pues te afecta y prácticamente esa era la imagen de lo que yo tenía, que era el cáncer. Yo tengo la historia de muchas mujeres, principalmente, que se enteraron por su persistencia en saber qué tenían. Por ejemplo, iban donde un profesional de la medicina o donde alguien que le hiciera el estudio, ¿verdad? Y resultaba que en principio no tenía nada. Sin embargo, ellas siguieron ahondando en esa investigación y resultaba que sí tenían el padecimiento del cáncer. Ahora bien, en el caso tuyo, ¿cómo te enteras de ese padecimiento? Pues me siento totalmente identificada con lo que acabas de decir, porque precisamente yo era una de esas personas. O sea, yo estaba constantemente examinándome, digamos semestralmente lo hacía, porque me había salido una bolita, que es uno de los indicios de un cáncer de mama. No necesariamente tiene que ser cáncer, pero es una de las alertas que uno tiene. Y me la venía monitoreando, tenía 2 años, cada 6 meses monitoreándola. Quizás unos 10 años atrás había tenido una bolita y en su momento me la extirparon, nada, o sea, biopsiaron y todo era benigno totalmente. Entonces, cuando tengo esta segunda bolita que me sale, pues igual pensé que era igual que la anterior. No, aún así, pues como quiera me estaba, o sea, te digo, cada 6 meses me la monitoreaba y a insistencia mía es que yo comienzo a decirle al doctor, es que me siento algo raro, no es dolor, porque en mi caso, o sea, el cáncer no duele, el cáncer de mama. Por lo menos yo no sentí en ningún momento dolor. Eso es bueno que tú me hayas traído a colación ese tema. El cáncer de mama no duele. ¿Tú no sentías dolor? No, absolutamente nada. En realidad, de hecho, por todo lo que tuvo que pasar, fue provocado a raíz del tratamiento, no del cáncer per se, sino de que yo tengo que ponerme en un tratamiento para poder combatir el diagnóstico y eso me conlleva entonces a unos efectos secundarios, pero no dolor, o sea, si no me hubiese llevado a ninguno de esos tratamientos, dolor no tengo. Y entonces, pues continuó de cómo me entero, luego me sale en esa segunda bolita otra pequeñita al lado y ahí es cuando yo digo, no, hágame otra cosa diferente, doctor, porque en la sonografía me salía hallazgo benigno. Entonces no había por qué preocuparnos, un hallazgo benigno no indicaba que yo tenía que hacer ningún procedimiento posterior. Entonces, cuando ya sale esa segunda, pues él me indica una punción. Y cuando digo insistencia, y ahí esto lo quiero compartir y enfatizar, que es que al final somos nosotros mismos los responsables, nosotras mujeres somos las responsables de nuestra salud. Claro. Y no quiero con esto decir que hubo un fallo en el doctor tenía las mejores intenciones, pero tiene un sinnúmero de pacientes. Ahora mi salud es mi responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Entonces, insisto, me hacen la punción. En la punción el diagnóstico que sale es que células atípicas, recomendación extirpar, y todavía en este momento no sabemos que es cáncer, porque igual puede ser que cuando le hagan la biopsia, a eso me salga que es negativo. Entonces me preocupé, pero no tanto. Ahora ya con una recomendación de que hay que extirpar eso, voy donde el cirujano y me hacen una cuadrantectomía, que es sacar las 2 bolitas. Yo estuve, de hecho, no fue con una anestesia general, entonces ¿Tú estabas consciente? Estaba consciente, hablamos, relajamos. En medio de, doctor, parece algo malo, me dice, no te puedo decir, pero, o sea, esto vamos a biopsiarlo, pero yo salgo tranquila de ahí, entendiendo que voy a tener un diagnóstico igual similar parecido a la anterior. Exactamente, aquella vez. Y entonces a la semana es cuando voy a buscar mis resultados. En ese momento una compañera, una amiga muy querida me acompaña, porque también a ella le había salido otra bolita. Y le digo, no, pues vamos con mi cirujano, porque me fue súper bien, mira, hoy voy a buscar los resultados, tú así me acompañas, y entonces puedes sacártela con él. Claro. Y bueno, entramos las 2, y cuando el doctor me dice, yo de verdad que ni recuerdo, si me dijo fue
tienes un carcinoma, o me dijo, no es bueno. No te puedo decir porque es que cuando te dicen un diagnóstico como ese, yo entré como en otra dimensión. O sea, realmente te cambia la vida Un segundo. en un segundo. Un segundo porque yo pensé que me iba a morir. O sea, me relacionan la palabra cáncer, eso asusta, me Claro. asustó muchísimo y yo dije, ya, me voy a morir. Mis hijos, uno tenía 5 años, el doctor tenía 9 años, me voy a Wow. morir. Y mira la casualidad también, que esta amiga, que fue mi bastón en ese momento, de los angelitos que papá Dios te vas poniendo, Sí. a ella también, bueno, ella coordina que le saquen su bolita, y a la semana sale diagnosticada con cáncer también. También. También, o sea, fue una cosa increíble, porque yo pensé, por estadística no debería de tocarle, o sea, yo estaba sumamente confiada de que ya me había tocado a mí, a ella no. Wow. Y sin Pero embargo, eso también nos dice, a propósito de la estadística que hablamos, qué tan incidente es ese tipo de cáncer en nuestro país. totalmente. ¿Y cuál fue tu reacción? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo pasas de ahí, del consultorio del cirujano tuyo? ¿Qué te pasó por la cabeza? O sea, tengo que informárselo a mi familia. ¿Cómo pasó todo eso? Cuéntanos rápidamente. Bueno, me entero y te digo, gracias a este angelito de mi amiga que creo como que me ayudó a guiarme de lo que él me acababa de decir. El doctor me dice, te tienes que ir, y yo entendí como que al laboratorio, bajar y hacerme un estudio, y que eso hay que mandarlo fuera del país. O sea, lo que me habían sacado, Sí. hay que biopsiarlo y hay que hacerle un estudio que creo que se llama la inmunohistoquímica, que es lo que te dice, que lo aprendí después. En ese momento yo no Claro. sabía nada de lo que él me estaba diciendo. Claro. Este estudio te dice, digamos, te da como el pasaporte del cáncer. O sea, de ahí viene de qué tipo es, qué grado es, Ya. hay unos indicadores, y dependiendo de ese resultado, entonces que viene el tratamiento. Comprendo. Entonces, hasta que no llega a eso, tú todavía no sabes Te qué encuentras en tipo la- es, te porque hay encuentras en la- hay un tipo de cáncer que es hormonal. Me dijo mi doctora, mira, ese es si quieres tener un cáncer, ese es el mejor, porque es el menos malo. El hormonal, que fue el que yo tuve, hay uno que es más agresivo. Entonces, dependiendo pues de las condiciones que tú tengas, pues va a venir luego el tratamiento. Recuerdo que llamé a mi esposo, llegó inmediatamente, y luego nos llegamos a mi casa, fue un viernes en la tarde, y cuando yo llegué a mi casa, yo dije, ¿qué hago? O sea, ¿qué se supone que debo de hacer? Porque yo llegué y después de que sé que ese estudio lo pagamos, pero que hay que mandarlo fuera, yo dije, yo no sé qué hacer. Y mi esposo también, como que se sentía igual, como que, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué viene después? Porque no tuve, o quizás el médico me lo dijo y yo no lo entendí. Claro. eh, Turbada. cuáles son los pasos siguientes. Entonces, ¿qué me ayudó? Y de hecho es algo que luego de haberme tocado a mí, lo he hecho con otras personas. Ayuda el tú ver otra persona que haya pasado por un caso similar Ya. y te pueda, en un lenguaje llano, explicar lo que debes de hacer. Entonces, esa mano amiga fue importantísima. Tuve una amiga que había sido diagnosticada hace un año, y ella y su esposo pues fueron a mi casa el domingo en la noche y me dijeron, mira, es más o menos esto, que tienes que hacer, esto, te puedo conseguir una cita con la doctora que yo me traté, y como que ahí me fui más o menos encajando un poquito de ver qué hago. Sin embargo, la sensación que tienes es como estar debajo de una patana, Sí. y luego entonces ir saliendo de a poquito, en medio de mucha ansiedad, porque hasta que tú no sabes qué tienes, acuérdate que lo primero que yo pensé, me voy a morir, ¿verdad? Claro, Yo claro. recuerdo ese fin de semana, fuimos el sábado en la noche a cenar, a insistencia de mi esposo, porque realmente los ánimos no estaban para eso. Fuimos a Sabras, y yo recuerdo que le digo, tómame una foto con mis hijos. Y la foto la tomó yo pensando en que pudiese ser la última foto con mis hijos. Es un miedo muy fuerte, que tal vez uno no lo expresa, pero sí está ahí. Y es un miedo que no solamente está en mí, está en mi esposo. Mis hijos no, pues los tratábamos de filtrar, pero Claro. con mi madre yo no lo pude decir, yo no pude hablar con ella ese Ajá. día. No Bueno, pude. ¿y cómo fue en el momento que se lo dices a tu madre? Yo creo que al final ni fui yo. Yo tuve que uno de mis hermanos interceder y decírselo, porque yo no encontraba las fuerzas como porque sabía que eso le iba a preocupar mucho. ¿Entiendes? Pero a medida entonces que uno va recibiendo pues los estudios que posteriores se tiene uno que hacer,
y vas viendo de que, no lo tengo en los huesos, no está en mis pulmones, no está, o sea, en la sangre. Entonces tú vas cogiendo como que ese ánimo y te vas fortaleciendo. Pero, ¿a dónde voy? O sea, ya eso me pasó. Si yo tuviese que hacer una retrospectiva y volver atrás, yo diría, lo primero, déjame no tratar de averiguar mucho, ir un paso a la vez. ¿Qué es lo que me tocan? Ok, lo que me tocan son estos estudios, entonces déjame hacerlo. Y tratar de fortalecer la parte emocional en todo momento. Porque algo que yo decía y un temor que tenía es que yo decía, en medio de que ya yo tengo un diagnóstico, que posteriormente vendrá un tratamiento que me va a afectar, emocionalmente no me puedo caer. Y le tenía muchísimo miedo a caer en una depresión. Y entonces eso fue algo con lo que fui luchando. ¿Y qué conseguiste para luchar? O sea, para enfrentar ese proceso ya del tratamiento en sí. ¿Cómo enfrenta Katherine esa parte de ese proceso y no caer en una depresión? Para aquellos que quizás estén en una situación similar a la tuya, entrando en esa parte, o están dentro de la depresión. Sí. Primero, un consejo que daría es filtrar la información y partir desde la primicia de que puede que no sea tan malo. Porque es que yo partí de que me voy a morir, ¿me entiendes? Exactamente. Y el cáncer de mama, gracias a Dios, es uno de los cánceres donde ha habido mucha cooperación y cada día hay nuevos estudios y se ha avanzado muchísimo. Y con una detección temprana, tú tienes muchísimas posibilidades de sobrevivirlo. Entonces, filtrar la información para mí es básico. No todo lo que aquella amiga me dijo ese domingo que le había sucedido, yo entendía que todo me tenía que pasar. Entonces me puse en la cabeza así. Claro. Y yo no pasé probablemente ni la mitad al final. Ya. O sea, sí tuve que someterme a tratamientos, pero no fue todo lo que ella me explicó y yo pensaba que todo me iba a tocar. Qué bien. Entonces, filtrarlo. Y otra cosa muy importante, diría que es rodearte de un entorno sensible y dejarte querer. Qué bien, qué bien. Que es donde viene entonces el fortalecimiento de lo espiritual, de lo emocional, que para mí es determinante. ¿Eso fue tu familia para ti? Eso fue mi familia. Mi esposo, 1A, o sea, mi esposo no hubo un solo estudio que no me acompañara. Estaba ahí, mis amigos cercanos. Tengo un grupo de parejas, de mi comunidad de parejas. Yo recuerdo que mentalmente yo me dije, me voy a dar permiso de sentirme mal por 2 días, pero no más de ahí. Al tercer día yo tengo que buscar ayuda si veo que Y eso me pasó con las quimioterapias. No sé por qué, yo me daba quimio los jueves, los viernes estaba bien, y el sábado comenzaba a sentirme mal, y el lunes me daba una tristeza terrible. Wow. Y entonces yo decía, bueno, voy a estar triste lunes y martes, pero el miércoles ya no me lo permito, tengo que salir de esto. Entonces llamaba a una amiga, llamaba a mi tía, alguien oraba por mí, alguien me buscaba. Algo que también me ayudó mucho, tratar de seguir con mi rutina de vida. Que eso es importante. Sí, yo seguí trabajando y me tocó, fíjate, en medio de un cambio laboral, de un cambio profesional muy fuerte. Yo tengo 18 años trabajando para una empresa. Me da muchísimo trabajo poner la renuncia y faltando creo que 2 semanas para yo irme de esa empresa a empezar un nuevo proyecto es cuando recibo el diagnóstico. Wow. Duro. ¿Qué pasó ahí? Dios tiene, los destinos del Señor son maravillosos porque fue lo mejor que me pasó. Primero en esta empresa donde había laborado por 18 años, tengo un jefe, tengo la suerte de tener, tú lo conoces, el señor Henry Kellner. Ah, claro. Y claro. Bueno, el ingeniero lo primero es que me dice, tú te vas de aquí cuando tú quieras. Wow. Para esa renuncia. ¿Por qué no me sorprende de don Henry? ¿Por qué no me sorprende? Exactamente, entonces me da esa tranquilidad, pero del otro lado también, que es un proyecto que voy a empezar con alguien muy cercano a mi familia también, que también lo conoces, que es con Augusto Reyes, mi compadre, claro. Y Augusto también me dice, Katherine, no, espérate, sigue tu cosa, este proyecto lo inicia conmigo. Entonces, fíjate, o sea, se me da un entorno donde yo profesionalmente, que siempre ha sido un área en donde yo me he enfocado y le he dedicado mucho, pues tengo esa tranquilidad porque veo que sí, quizás voy a poder. Pues lo primero es que yo le digo a Augusto es, mira, lo siento, pero para eso yo no voy a poder.
Y él entonces me dice, no, tú arranca primero, hazte tus estudios, y yo entiendo que sí, y me da ese ánimo. Entonces ahí donde yo te digo, lo del entorno sensible, Claro. de las maravillas que yo pude percibir en un momento de mucha tristeza, de mucha incertidumbre, de mucha ansiedad, el yo tener personas que llegaban a mí, que de hecho casi ni las conocía, y con una notita o me mandaban una cartita de mejórate, o me enteré, Catherine, que estaban orando por ti en un grupo de oración y yo no sabía que era por ti que estaba orando. Y todo ese tipo de cosas son de las cosas bonitas que se pasan durante el cáncer. Entonces el cáncer tú tienes dos opciones de cómo pasarla. Lo mejor que se pueda o lo peor que se pueda. Entonces yo en medio de intenté, déjame ver qué es lo mejor que puedo sacar de esto. ¿Siempre fuiste una mujer fuerte o el cáncer te hizo fuerte? Siempre he sido fuerte, entiendo. Ahora el cáncer me hizo sensible. Sensible a muchas cosas. Ya. A mi entorno. Claro. Muy, muy sensible a mi entorno. ¿Te abrió más la conciencia? Me abrió la conciencia, vivo mejor. ¿Y qué tanto la gratitud? No, definitivamente, o sea, va de la mano. Vivo mejor, estoy agradecida del cáncer. No hubiese querido que me pasara. Claro, Pero eso me yo pasó. te lo comprendo. Sí, pero me pasó y saqué lo mejor, lo mejor. Algo, fíjate, algo que a mí me da muchísimo, después que yo me enteré que no me voy a morir, la doctora me dice, tú no te vas a morir, eso me da tranquilidad, pero te vamos a dar quimio. Wow. Y el quimio, pues ya tú sabes, la mujer, la Sí, vanidad, se me va a caer el pelo. Y entonces eso a mí me creó mucha ansiedad también de cómo yo voy a enfrentar ¿Y cómo ese lo cambio ¿y físico. cómo lo manejaste? Un aprendizaje y una lucha de cómo yo poder fortalecer y poder luchar contra mi vanidad. Y al día de hoy, si yo voy al salón, estoy perfecto, pero si tengo que venir con un moñito a esta entrevista, también estoy bien. Y antes yo no lo hubiese pensado. Entonces, para mí eso fue una lucha fuerte, pero es que me dio un propósito. Yo, de hecho, me corté el pelo antes de que me cayera, como 2 meses antes, para irme probando de enfrentarme a cosas que no me gustan. Entonces, lo que te digo, lo tomé de una manera en que yo dije, es que yo tengo que aprender de lo que me está sucediendo. Wow. Finalmente, Catherine, porque el tiempo nos atrapa, una última reflexión, un mensaje que quizás quisieras enviar a algunas o muchas mujeres que nos están viendo ahora. Mujeres, es posible que le dé a hombres, pero mayormente a mujeres. ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando ahora mismo? Conciencia para examinarse, y si no te toca, el cáncer hoy hay un índice tan alto que a lo mejor no te toca a ti, pero te le toca lamentablemente a tu amiga, a tu prima, a tu madre. Entonces estamos rodeados ya de situaciones como eso. Y es la sensibilidad, y ahí vuelvo a lo que te decía anteriormente también, o sea, de no asustarnos tanto definitivamente. Alguien me decía ya, y finalizando, que cáncer de mama no necesariamente quiere decir una sentencia de muerte, sino que puede ser también una forma de aprender el valor de la vida. Sí. Y una oportunidad de vivir mejor. Muy bien. Catherine, gracias de verdad por tu tiempo y por esa enseñanza a través de ese gran testimonio. Mi admiración para ti. A ti las gracias por la invitación. Señores, Catherine Gibre, un ejemplo de lo que sí se puede a pesar del padecimiento del cáncer de mama. Vamos a la pausa. Es tiempo de probar algo nuevo. Este año la Autoferia se multiplica para que te conectes desde cualquier dispositivo y te montes en el vehículo que tienes en mente. Solicita hoy tu préstamo en concesionarios y dealers participantes en todo el país, como además en nuestras sucursales. Muévete y explora nuevas dimensiones con Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Hemos llegado a la parte final de esta entrega de esta noche. En un encuentro más
con cada uno de ustedes y con nuestros invitados. Ojalá que lo que hemos expuesto para todos ustedes en esta noche le haya servido en conciencia, en reflexionar a muchas de las mujeres que generalmente son las más afectadas. No quiere decir que a nosotros los hombres no podamos serlo, pero en un porcentaje de 10-1, evidentemente que tenemos que referirnos a las féminas. Así que cuídese, la detección temprana es el verdadero frente para este padecimiento, para este mal, que tantas mujeres en el país se llevan y afectan. Así que, esperando que la semana que viene nos sigan por el canal 29 de Teleuniverso. No se pierda lo que tenemos también para la semana próxima. Muy buenas noches, amigas y amigos.